en este minuto. Gracias, Fabián. Bien, tal como ustedes aprecian ahí, el gran tema que nos convoca el día de hoy, yo creo que no solamente a nosotros, sino que está convocando al mundo entero, es desde ya el 30 de noviembre de 2022, cuando aparece ChatGPT, en un tiempo tan rápido, logra tener más de 100 millones de usuarios y comienza a resonar el concepto de inteligencia artificial. Lo cierto es que nosotros hemos tenido varias revoluciones durante el transcurso de la humanidad. En esta presentación voy a tocar cuatro temas bastante genéricos, pero que nos van a dar un camino para el resto de las exposiciones que vienen más adelante. Primero vamos a ver una parte de contexto, una cierta conceptualización clara en el ámbito de la educación, que es lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial general o generativa, y finalmente algo relacionado con la educación y la importancia de gestar cambio. ¿Mm? Como les decía anteriormente, efectivamente, en la parte de contexto estamos asistiendo a una revolución. Si nosotros comparamos las revoluciones que hemos vivido en el transcurso del desarrollo de la humanidad con los paradigmas de la educación, tenemos varias. Podríamos decir que el conductismo se asocia a la revolución industrial. Podríamos decir también que el cognitivismo se asocia a la aparición del computador por allá por los años 50, 60. Luego viene el constructivismo, pero hay un nuevo protoparadigma que es el conectivismo, que es un protoparadigma planteado por George Siemens el año 2004, que ya se venía adelantando un poco a lo que nosotros el día de hoy conocemos como estos nuevos elementos que van marcando claramente la pauta de lo que va a venir más adelante en materia de educación, particularmente lo que es la inteligencia artificial. Esta revolución es una revolución que está directamente vinculada, a ver, permítame un segundito, ahí sí, está realmente vinculada en el procesamiento de la información, dada la rapidez y la precisión con la que se dispone. Se dispone de gran cantidad de datos e información en estos momentos que está en la red y que su procesamiento a la velocidad que se ha avanzado permite tener unas respuestas instantáneas frente a determinados quehaceres cotidianos, también profesionales, valga decirlo, ¿no? Esta revolución obviamente que no es Terminator. Esta revolución de la que estoy hablando tampoco es relacionada con Yo Robot, ni mucho menos podríamos decir que es la misma película Inteligencia Artificial. Es en sí realmente la inteligencia artificial o IA que nosotros hemos escuchado cotidianamente durante este último periodo de tiempo, con todos los desafíos que conlleva ello, cómo usarla, cómo emplearla, con los aspectos éticos, de qué manera la educación tiene que enfrentarla. La aparición de la inteligencia artificial vuelve a proponernos nuevos cambios en la sociedad, nuevos cambios que son realmente profundos, que están vinculados con la automatización y transformación laboral. Si ya bien es cierto, habíamos visto que los trabajos que eran algorítmicos iban a empezar a desaparecer, ahora con mayor velocidad vamos a ver que esto ocurra. Ahora, con la inteligencia artificial, con la automatización y del modo en que se está haciendo, muchos de los trabajos que habitualmente nosotros conocíamos como cotidianos van a ir desapareciendo como fuentes laborales y van a dar paso simplemente a asistentes informáticos. Eso tenemos que tenerlo presente y cada país debe repensar hacia dónde va a potenciar su desarrollo económico y en consecuencia de qué manera va a educar a la población del mañana. Tenemos claro que nadie sabe cuáles van a ser los trabajos que van a haber en 20, 30 años más. Pero sí tenemos claro también que muchos de los trabajos, si no bien todos, van a emplear de una u otra manera la informática y la inteligencia artificial. Se ven entonces cambios profundos entre la interacción y la experiencia del usuario. Ya cada día más es más participativo, más colaborativo, más instantáneo, con una respuesta más lógica, con mayor participación en todas partes del mundo y con todo tipo de personas. Hay cambios profundos en la medicina. Con la inteligencia artificial nosotros podemos sintetizar historiales de pacientes, interpretar imágenes de diagnóstico y señalar cuáles son los principales problemas de salud. Por lo tanto, ya se están viendo algunos aportes que la inteligencia artificial está desarrollando en el campo profesional, particularmente en el ámbito de la medicina. Pero esto también implica una nueva cultura de participación y ciertos aspectos que más adelante yo creo que se van a reflexionar, ¿no? Y están relacionados con el campo de la ética,
¿Con quién realmente estamos hablando? ¿Estamos hablando con algunas personas o estamos hablando con algún bot? Bueno, son preguntas que voy a dejar ahí y que más adelante probablemente se van a ir desarrollando. Entonces, nuevamente nos volvemos a encontrar con estas típicas colisiones entre dos mundos, ¿no? Una fuerte colisión tuvimos entre el mundo analógico y el mundo digital cuando apareció disruptivamente la presencia de la informática en la educación. Ahora hay una nueva colisión entre dos mundos y que viene dada particularmente por la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre acá que las estructuras antiguas nuevamente comienzan a caer y dan paso a las nuevas. Pero, como lo acabamos de conversar, en materia de salud esto va rápido, en otras áreas va rápido, pero ¿qué pasa en la educación? Si bien es cierto en la educación, como mencioné en un principio, mejora el área administrativa y es un apoyo académico, puede simular también tutoriales uno a uno. ¿Qué pasa que es tan lento el proceso en educación? ¿Qué nos ocurre ahí? Bueno, en este segundo apartado, puntualmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Sencillamente lo vamos a resumir en una frase. Es la práctica que intenta aprender de la inteligencia de los humanos. Y quede claro que intenta, porque la inteligencia humana está también, podríamos decir, acompañada de aspectos que son propios de las emociones y que no ha podido lograr y no va a poder lograr, evidentemente, ningún software que quiera aproximarse a ello. Esto es propio de los seres humanos y es garantía nuestra también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto se basa en algoritmos, modelos matemáticos, donde la gran cantidad de datos que se analizan se van transformando en información y esta información va dando paso a nuevo conocimiento. Ya lo decía Nonaka y Takeuchi en su modelo de generación de conocimiento, que la mayor cantidad de datos que se podían asociar inmediatamente daban paso a una nueva información. Y esa información cuando se cruza, que es lo que hace efectivamente la inteligencia artificial, te produce un nuevo conocimiento. Ahora esa producción de nuevo conocimiento tiene que estar también administrada y al mismo tiempo bien orientada, que existen ya algunos desafíos en los países que permiten decir que no quieren, que sí quieren, que no están de acuerdo. En fin, ustedes ya lo han visto, lo hemos visto en todas partes, que hay quienes aportan y quienes están como detractores de estos nuevos procesos. La ventaja es que las máquinas analizan estos datos del modelo de Nonaka y Takeuchi a una velocidad realmente increíble y se adaptan a nuevas situaciones a la misma velocidad. En la actualidad permite realizar una variedad de tareas como el reconocimiento de la voz. También permite la traducción automática. Por otro lado, optimiza la planificación y las acciones que quiera desarrollar cualquier tipo de emprendimiento, empresa. Como vemos acá en la imagen de la película Elementos, permite el procesamiento de imagen. Esta película fue hecha totalmente con inteligencia artificial y creo que hace poquito nomás ya estaba como por estrenarse, ¿no? Si es que ya no se ha estrenado, la verdad que ahí desconozco, pero nosotros podemos ver ejemplos de cómo ha evolucionado. Estamos hablando del 30 de noviembre del 2022, ahora que estamos finalizando junio de 2023, en tan poco tiempo. Entonces, ya hemos visto que permite estas y muchas otras cosas. La inteligencia artificial todavía no ha llegado a decir hasta aquí termino, ¿quién viene después? Estamos en un marco teórico en construcción, donde todos somos actores. Bien, la inteligencia artificial, perdón, la podemos entender desde el ámbito de su capacidad, como la inteligencia artificial estrecha, que es un rango muy limitado de las funciones que te da, que te permite. Aquí nosotros podemos tener como un ejemplo Siri, que está en los teléfonos de Mac. Tenemos la inteligencia artificial general o generativa, que de forma teórica puede realizar cualquier tipo de tarea que el prompt le indique. Y aquí trata de emular a un humano biológico, también generando, ¿no es cierto?, nuevo conocimiento, nueva información a partir de los datos disponibles en la red. Y tenemos el chat GPT que más adelante van a ir viendo mis colegas. Y bueno, finalmente la superinteligencia artificial que presenta la habilidad de pensar y razonar. ¿M? Eso obviamente que es algo que en la actualidad nosotros no hemos logrado y que está en desarrollo, están totalmente en desarrollo. ¿M? Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos.
Ahora, por el ámbito de funcionalidad, tenemos diferentes tipos de manifestaciones de la inteligencia artificial. Por una parte, las máquinas reactivas, que focalizan su rango de acción en un momento y tratan de hacer lo mejor posible, pero con información disponible hasta ahora. Y aquí podríamos decir que una de las versiones de ChatGPT lo hace así. De memoria limitada, capaces de analizar experiencias pasadas y aplicarlas en tiempo limitado también. Ahí está también una máquina de teoría de la mente que debería ser capaz de entender las emociones humanas, pero como lo dije con antelación, entenderla es difícil porque la emoción es propia al ser humano. Y las máquinas autoconscientes, que es la tendencia a donde se quiere llegar. Bueno, ya pasando a un tercer apartado relacionado con la inteligencia artificial, como la mencioné antes, general o generativa, teniendo presente que existe un mayor poder de procesamiento y velocidad de datos en los computadores y que la información disponible de estos mismos datos almacenados en todo el mundo es realmente incalculable, lo que permite o genera la inteligencia artificial generativa o produce es, puede ser nuevos textos, música, crea discursos, imágenes, genera ciertos códigos, no solamente códigos como el código QR, sino también códigos de resoluciones de problemas para las empresas y también videos como vimos en el ejemplo de la película, ¿no? Como vemos en pantalla ahí, nosotros tenemos una evolución de las imágenes realizadas con inteligencia artificial desde el año 2014 al 2022. Ninguna de estas imágenes, ninguna de estas personas que ustedes ven acá, ni el animalito que está al fondo a la derecha, son reales. Son todos creados con inteligencia artificial. Algunos ejemplos del uso de la inteligencia artificial generativa: permite generar texto, ustedes yo creo que la mayoría ya lo han empleado. Genera imágenes también, ¿no es cierto? Como lo vimos en la película. Y algunos códigos que están relacionados con la programación o el autocompletar hasta el 40% de códigos de los desarrolladores, que es muy interesante. Algunos riesgos, mencioné uno, el primero, ¿no? Que es el desempleo. Los trabajos van a empezar a mutar, los trabajos van a empezar a cambiar, algunos nuevos van a aparecer, otros van a ir desapareciendo. La confiabilidad, obviamente que la confiabilidad todavía está en desarrollo, hay aspectos en los cuales el sistema no funciona íntegramente. Hay aspectos relacionados con la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, con los datos disponibles en la red, pero en el ámbito de la educación, que es lo que a mí me compete, la inteligencia artificial generativa es capaz de generar resúmenes de libros, responder preguntas académicas, escribir artículos, y cada vez será más difícil saber si el trabajo escolar fue producido por el alumno o por esta tecnología. Aquí es donde el ChatGPT podríamos decir que ha tenido un avance revolucionario. Podríamos entender que un ejemplo sencillo es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. Ahí ocurre que eh, obtuvo 4 exámenes que se probaron una máxima calificación. Y eso hace capaz de que el chat GPT tenga la posibilidad de obtener un título. Entonces, aquí nuevamente vemos de qué manera nosotros, los que trabajamos en el ámbito de la educación, sea superior o no, vamos a tener que enfrentarnos a nuevos desafíos y de qué manera nos vamos a adaptar al uso de esta herramienta como asistente. Aquí hay una sala, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar una sala de clases de principio del siglo pasado. Esta es una sala de clases el día de hoy. No hay grandes diferencias. Todavía se mantiene el sistema de fábrica, ¿no? Las escuelas funcionan y los establecimientos funcionan con un horario, un timbre, entra, están todos ahí en línea, como se puede observar. Después viene el control de calidad, una prueba, pasa, no pasa, en fin. Entonces, vemos que el sistema no cambia mucho. La gran interrogante entonces, ¿a qué educación debemos transitar? Obviamente que la educación debe empezar a ver y a repensar cuál es el camino que va a tomar, sobre todo con la irrupción de estas nuevas herramientas, estos nuevos asistentes. Estos sistemas inteligentes brindan retroalimentación. Eso es muy interesante que sepamos.
corrección de errores y crea un entorno de trabajo libre. Pero yo creo que lo más importante desde el punto de vista de la educación es que, si bien es cierto, hemos visto, y ya las imágenes anteriores nos hablaban de una homogenización en el sistema educativo, estas herramientas tienen la capacidad de personalizarse y adaptar la conversación a través de los prompts. Entonces, esta interacción de aprender según sus propios intereses o necesidades rompe, disrumpe, destruye la homogeneidad en el sistema educativo. Ya no todos tienen por qué tener interés de una clase o no tienen todos por qué aprender a la misma velocidad como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Entonces es interesante que en el aprendizaje se pueda entender y potenciar eso. Por lo tanto, la educación requiere cambios. No obstante a ello, yo creo que uno de los aspectos más importantes a destacar es la resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar. ¿Qué ocurre aquí? Que toda institución, sea cual sea, desde una escuela hasta una institución de educación superior, son renuentes al cambio. Entonces, si nosotros ponemos de manera, podríamos decir, vertical, un conjunto de bolitas, al mover una de ellas como miembro o integrante de la comunidad, todas las demás se afectan. Y por lo tanto nadie se quiere mover y habitualmente cuando se generan los cambios viene el efecto elástico, ¿no? Donde una vez que ya ha terminado la perfección, vuelven a la misma posición de antes. Todos esos elementos tenemos que tenerlos en consideración, porque las instituciones son renuentes al cambio y hay que buscar el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión el día de hoy? La aparición de la inteligencia artificial. La sociedad entonces empieza a exigir respuesta al sistema educativo frente a estos cambios que se están viviendo en todo orden de cosas. Y obviamente que ya hay algunas ideas sobre las cuales vamos a trabajar en la segunda ponencia de este seminario, que es en un par de semanas más, donde la UNESCO plantea algunas orientaciones para la educación superior. Y acá también en Chile se están planteando algunas guías para que el docente pueda trabajar con el uso de la inteligencia artificial. Tenemos que comenzar a pensar en alejarnos de aquellas ideas estereotipadas donde los estudiantes eran los nativos digitales en los tiempos de Prensky, de Pedrono, y que los profesores no sabían. No, el profesor todavía se golpea en la pizarra y dice, ¿qué es lo que hago? ¿De qué manera yo puedo cambiar? Bueno, los caminos van a estar dados por la actualización, van a estar dados por los diplomados, va a estar dados por los conjuntos de perfeccionamiento, de mejoramiento continuo que los profesores van a tener que acceder para poder adaptar este tipo de cambios. Definitivamente, y en resumen, la aparición de la inteligencia artificial nos manifiesta un nuevo cambio de época, un nuevo perfeccionamiento, una nueva manera de mirar, una nueva manera de entender la educación. Como lo dijo en su momento Zygmunt Bauman, cada día la sociedad es más líquida y cada día nuestros estudiantes son más conectados. Ahí vemos entonces que el conectivismo como teoría del aprendizaje digital y la conectividad en redes toma estas herramientas y particularmente dentro de ellas la nueva que es la inteligencia artificial y la con la que vamos a tener que convivir y trabajar, guste o no guste. El aprendizaje va a ser cada día más permanente, más adaptable, más situado, más interactivo. Va a haber un personaje, o sea, perdón, un aprendizaje más ubicuo en cualquier momento, en cualquier lugar y acorde a las necesidades de cada uno de los usuarios. Ya lo decía Nicolás Burgos en su momento, ¿no? Entendamos que estamos en una sociedad de aprendizaje permanente y si hemos llegado a ella, tenemos que empujar para que esto siga ocurriendo. Muchas gracias.